El testimonio del Padre, o sea, aquí el Padre dando testimonio, el testimonio del Padre, el Padre del Señor Jesucristo y el Padre de todos nosotros. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra logos, como de alguien que está con Dios, el Padre, Yahweh. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión en su bautismo o de su bautismo. Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quienes veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Juan 5:36 dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Qué triste, ¿no? La pregunta, ¿qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Continuamos. Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. Veamos algunos textos aquí de la palabra de Dios. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Otro texto más en Marcos 1:11 dice, Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos con el cuarto texto en Lucas 3:22. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, son los testimonios, ¿no? También está otro texto en segunda de Pedro 1:17 al 18 que dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Eso lo testifica Pedro, está en segunda de Pedro 1:17 y 18. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión. Ya me imagino qué fiesta, ¿no? Qué gran fiesta, qué alegría cuando Jesús se bautizó. Como cuando cualquiera de nosotros, como por ejemplo cuando un adulto se bautiza dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, como también pongamos de ejemplo también, no es que sea correcto hacerlo, ¿verdad? Pero cuando un bebé se bautiza, lo bautizan, ya me imagino los padres cómo se sienten, ya me imagino cómo se siente la familia de las personas bautizadas, se imaginan ustedes cómo se habría sentido el Padre, los ángeles y el resto del gobierno del Señor, del Padre. El bautismo de Jesús y el Padre Espíritu se unieron al Hijo.
Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de ese ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, Juan 12:19, querían verlo muerto. Juan 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Querían verlo muerto, ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Yo no entiendo esas cosas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto al Señor Jesús? Yo no entiendo eso. Am, yo de verdad no entiendo, pero bueno. Es un decir que yo digo no entiendo, no es que yo no entienda, sí, claro que sí, ¿no? Podemos describir razones por las cuales los judíos querían matarlo. En primer lugar, porque pues la fe religiosa se había convertido en un negocio. Imagínense ustedes si Jesús de verdad vino, quería que se quitara todos los sacrificios de la ley de Moisés, todos los holocaustos, a los ritos, etcétera. Imagínense cuánto dinero no irán a perder. Ahora ya no van a vender palomas, ya no van a vender aves, ya no van a poder vender becerros, qué sé yo, tantas cosas, ya no van a vender candelas, se viene todo para abajo el negocio. Pero claro, si su pueblo hubiera obedecido, Dios hubiera hecho milagros. Este negocio se acabó, pero Dios les hubiera dirigido a otro negocio. Claro, ve, ustedes pónganse a pensar, ayúdenme a pensar. Nomás pongamos eso nomás, no toquemos otros puntos, nomás eso, nomás. Imagínense cuánto dinero se perdería. Imagínense dónde se irían los sacerdotes también. Ya no va a haber trabajo para los sacerdotes, porque se acaba ahí. Entonces, claro, yo pienso que era también por intereses económicos, por intereses mm, de puestos. Imagínense, ¿quién no se iba a perder? Pero bueno, ahí los dejo para que ustedes sigan pensando y sigan ahí pensando en más cosas. No tengo mucho tiempo aquí para ser muy específico. En respuesta a las palabras de Jesús, vamos a leer 12:28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez más, porque lamentablemente son muy pocos los que lo estaban glorificando en la tierra. Entonces necesitaba el Padre glorificar el nombre del Hijo y glorificar su propio nombre. Como ya hemos visto, la hora de la gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar. Vamos a leer un poco el comentario. Dice así: para Cristo el mundo no era un lugar de comodidad y engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para recibir su poder y gloria. No le ofrecía ningún premio tal. Era el lugar el cual su Padre le había enviado. Había sido dado para vida del mundo, para realizar el gran plan de redención. Estaba haciendo su obra en favor de la especie caída, pero no había de ser presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su obra señalada. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada. Debía esperar con paciencia. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo. Sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad del Padre. Este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 415. Pregunta, siguiente párrafo. ¿Cuál fue la labor del mensajero de Dios nuestro mundo?
El unigénito Hijo de Dios revistió su divinidad de humanidad y vino a nuestro mundo como maestro, como instructor, a fin de contrastar la verdad con el error. La verdad, la verdad salvadora nunca se extinguió en su lengua, nunca sufrió en sus manos, sino que fue resaltado clara, nítidamente en medio de las tinieblas morales que prevalece en nuestro mundo. Para esta obra dejó los atrios celestiales, dijo de sí mismo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad brotaba de sus labios con frescura y poder, como una nueva revelación. Él era el camino, la verdad y la vida. Su vida ofrendada por este mundo pecador estaba repleta de seriedad, resultados trascendentales, porque su obra era salvar a las almas que perecen. Salió para hacer la luz verdadera, resplandeciendo en medio de las tinieblas morales de la superstición y el error, y fue anunciado por una voz del cielo que proclamaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y en su transfiguración se oyó nuevo esta voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se encuentra este párrafo, está en inglés, Fundamental of Christian Education, 405, que sería Fundamentos de los Cristianos de Educación, página 405. El Salvador quitó los pecados del paralítico, luego lo presentó ante Dios perdonado y también lo sanó físicamente. Dios le había dado poder a su Hijo para acudir al trono eterno. Aunque Cristo actuaba con su propia personalidad, reflejaba el lustre de la posición de honor que había tenido en medio de la espléndida luz del trono eterno. En otra ocasión, Cristo solicitó: Padre, glorifica tu nombre. Y en respuesta vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 12:28. Si esta voz no conmovió a los impenitentes, si el poder que Cristo manifestó en sus poderosos milagros no hizo que los judíos creyeran, no debiera sorprendernos demasiado descubrir que los hombres y mujeres de ahora están en peligro. Estamos lo mismo. Tantos predicadores ahí, queridos amigos, tanta gente por ahí predicando y simplemente los ignoran. De manifestar la misma incredulidad que demostraron los judíos y de cultivar el mismo entendimiento pervertido, perverso. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Perversión, mente perversa, que nunca, que mm, no irán a cambiar. Queridos amigos, gracias por todo. Tengan lindo día, linda noche, linda mañana, donde nos escuchen. Hasta pronto.